Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 12, la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Tesoro en el cielo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese a las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá,
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El capítulo inicia con grandes multitudes rodeando a Jesús, de tal manera que se atropellaban. Jesús sabía lo superficial que era la actitud de esta gente. Su intención no era seguirle, era solo tener algún beneficio de Jesús. Lo mismo que los millares de hoy, se acercan a Jesús solo para recibir una sanidad, un milagro, que les dé trabajo o que los saque de sus problemas, pero no por amor a Él y por el deseo de seguirle. Él no se impresionó por la multitud. Ahí vemos que se dirige al grupo de sus discípulos, dándoles muchas enseñanzas que son para todos los que hemos decidido de corazón seguir a Cristo, no lo que da Cristo. Llama la atención que a ellos les llama amigos. Hagamos un pequeño recuento y resumen de esas enseñanzas. Número 1, guardarse de la hipocresía de los fariseos. Número 2, más que temer a los hombres que pudieran dañarnos o matarnos, debemos temer a Dios que tiene la autoridad aún sobre nuestra eternidad. Número 3, tener la seguridad y confianza que Dios tiene un cuidado especial y amoroso para nuestras vidas y tiene absoluto control de todo. Número 4, que si le confesamos ante los hombres, Él nos confesará ante los ángeles, y si le negáremos, Él nos negará. Mientras Jesús estaba enseñando todas estas cosas a sus amados discípulos, uno de la multitud le interrumpe con un terrible materialismo. Jesús viene hablando de cosas eternas y él le hace una petición. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús lo centra en sus pensamientos y le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Pero allí Jesús aprovecha para enseñarnos que nos guardemos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, y refirió la parábola de aquel rico insensato que no sabía dónde poner tanta abundancia de bienes, sin saber que esa misma noche enfrentaría la eternidad. Inmediatamente después retoma su enseñanza a sus discípulos. Les habla primero acerca de la vida material con dos puntos importantes. Ellos no debían afanarse por lo material, sino debían creer y confiar en Dios, y en lugar de dejarse absorber por lo material, debían buscar primeramente el reino de Dios. Y que en lugar de pensar en tener más cosas materiales, debían compartir con el necesitado y hacer tesoros en el cielo, dándonos esta hermosa promesa: no temáis manada pequeña, o sea, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Vivimos correctamente en nuestra vida material y física cuando no olvidamos que nuestro Padre nos ha dado el reino eterno, que todo lo material aquí se queda. El siguiente punto importante es en cuanto al servicio a Dios en esta tierra. Debemos mantenernos diligentes, alertas, despiertos, velando, sirviendo y agradando al Señor, porque en cualquier momento Él vendrá. Para terminar, volvió a dirigirse a la multitud. Ellos no distinguían el tiempo maravilloso que estaban viviendo. Jesús, el Cristo, el Mesías, estaba en medio de ellos, pero no le conocieron. Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Pregunta número 2. ¿Qué va a pasar con todo lo que está encubierto y oculto? Pregunta número 3. ¿A quién se debe temer? Pregunta número 4. ¿Qué pasará con aquel que confiese a Jesucristo delante de los hombres? Pregunta número 5. ¿Qué pasará con aquel que negare a Jesucristo delante de los hombres? Número 6. ¿Qué pasó con aquel rico de la parábola que pensó que tenía muchos bienes para muchos años? Número 7. ¿Por qué cosas no debemos afanarnos? Número 8. ¿Qué debemos buscar primeramente en nuestras vidas? Número 9. ¿Cómo debemos vivir ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo? Y número 10. ¿Qué pasaba con aquella multitud que reconocía bien el tiempo en el que iba a llover o en el que iba a haber viento? Aquí terminamos el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Si lees 2 capítulos diarios del Nuevo Testamento, terminarás en aproximadamente 6 meses. Recuerda, apartemos tiempo todos los días para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.